Durante siglos, la pregunta de qué hace a un caballo de guerra extraordinario tuvo la misma respuesta: velocidad, tamaño, la capacidad de cubrir distancia en el menor tiempo posible, de cargar con suficiente masa como para que el impacto físico del animal fuera, en sí mismo, un arma. El caballo de guerra ideal, en la imaginería que la historia transmitió, es el animal grande y rápido que puede llevar a un jinete a través de un campo de batalla antes de que el enemigo tenga tiempo de responder. Esa imagen es correcta para cierto tipo de guerra, para las grandes cargas de caballería que definieron batallas como Austerlitz o Waterloo, para los espacios abiertos donde la masa en movimiento podía ser desplegada a velocidad máxima, para el tipo de confrontación donde lo que importaba era el impacto del conjunto y no la precisión del individuo, para otro tipo de guerra, el que ocurre en distancias cortas, en espacios donde la carga masiva no es posible, donde la decisión se toma en segundos y donde el jinete que pierde el control de su animal por una fracción de segundo pierde también la vida. Ese caballo es exactamente lo que no se necesita. El lusitano fue construido para ese otro tipo de guerra, no el más rápido, no el más grande, no el que carga con más masa ni el que cubre más kilómetros con menos agua. El que puede dominar el caos en el momento en que el caos es máximo, cuando el ruido, la sangre, el movimiento imprevisible del enemigo y la presión extrema sobre el jinete crearían en cualquier otro animal exactamente la respuesta que en combate es fatal: huir en la dirección más libre disponible, sin importar si esa dirección lleva al jinete hacia el enemigo, hacia el precipicio o hacia el colapso de la formación propia. La península ibérica en la Edad Media y el Renacimiento no era el tipo de teatro de operaciones militares donde las grandes cargas de caballería pesada que definen la imaginería de la guerra medieval tenían su mayor utilidad. El terreno importa, siempre importa. Y el terreno ibérico, con su variedad de relieves, sus valles estrechos donde una formación de caballería pesada no tiene espacio para desarrollar velocidad, sus mesetas expuestas al viento donde la maniobrabilidad vale más que la masa, sus zonas de combate en poblaciones donde el espacio para maniobrar era limitado en formas que ningún manual de caballería del norte de Europa contemplaba. Favorecía un tipo de caballería diferente al que dominaba en las llanuras de Flandes o de Alemania. Más ágil, más capaz de cambio de dirección, más dependiente de la precisión del movimiento que de la masa en movimiento. El estilo de combate que eso produjo, conocido históricamente como a la jineta, en contraste con el estilo a la brida de la caballería pesada europea, no era simplemente una variación estilística, era una respuesta táctica a un entorno específico. El jinete a la jineta usaba estribos cortos, posición más vertical, y dependía de la agilidad del caballo para producir el efecto táctico que el jinete a la brida producía con masa y velocidad. Requería caballos con características físicas y temperamentales que la selección de la península fue desarrollando durante siglos, primero de forma implícita y después de forma progresivamente más deliberada. Menor tamaño que el gran caballo de guerra del norte, centro de gravedad más bajo, cuartos traseros más fuertes en relación al tamaño total del animal, capacidad de aceleración inmediata desde el punto de parada y de detención igualmente inmediata desde velocidad plena. Y sobre todo, algo que no se puede medir en metros ni en kilos, pero que define absolutamente todo en combate real. Un temperamento que no colapsa bajo presión extrema. El lusitano tiene lo que los etólogos llaman umbral de estrés alto. Esa frase, en el contexto del laboratorio o del campo de estudio de comportamiento animal, describe la cantidad de estímulo aversivo que un animal puede tolerar antes de entrar en la respuesta de evasión o huida, que es el comportamiento de defensa por defecto de los caballos. En el contexto de combate del siglo XV o XVI, o de cualquier siglo anterior donde el caballo era herramienta activa de guerra, esa misma frase describe algo mucho más concreto: gritos, el sonido de las armas, el olor de la sangre, que en los caballos activa respuestas de alerta que cualquier jinete que haya trabajado cerca de carnicería o de animales heridos reconoce inmediatamente en el comportamiento de su montado.
el movimiento repentino e imprevisible de cuerpos humanos cayendo, de armas lanzadas, de enemigos que aparecen desde ángulos que el animal no anticipó. Cada uno de esos estímulos, en un caballo con umbral de estrés bajo, produce una escalada fisiológica que termina en la misma decisión: salir de ahí, cuanto antes. Sin considerar la dirección, sin considerar al jinete. Un caballo que huye en combate no solo no es útil, es un peligro activo para el jinete que lleva encima y para los aliados que están alrededor. El lusitano no huye, no porque no procese el peligro, lo procesa, lo registra, pero el umbral entre registrarlo y entrar en pánico está calibrado de una forma que la selección de siglos en contextos de presión extrema produjo en esta raza, con una consistencia que los jinetes que los trabajan en condiciones de alta exigencia describen de forma invariable como la característica que más los distingue de cualquier otra raza que hayan montado. Mantiene el enfoque en el jinete, incluso cuando ese jinete está gritando órdenes, cuando hay ruido de impacto metálico a metros de distancia, cuando hay sangre en el suelo y movimiento caótico en el perímetro. Responde a señales mínimas en condiciones donde un caballo con umbral de estrés bajo estaría demasiado activado para procesar señales finas de ningún tipo. No pierde el control en el momento en que el entorno hace que perderlo sería la respuesta más natural. Eso no es docilidad. Un caballo dócil en condiciones de paz puede ser inútil en condiciones de presión extrema. Es algo más difícil de producir que la docilidad. Es control bajo presión. Y la diferencia entre los dos es exactamente la diferencia entre un caballo que sirve en combate y uno que no. Hay un elemento de la historia del lusitano que casi nunca aparece en las descripciones habituales de la raza y que, cuando se entiende en su dimensión real, cambia completamente la forma de leer lo que ese caballo es. La tauromaquia portuguesa, no como espectáculo, como sistema de entrenamiento. El rejoneo, el estilo portugués de toreo a caballo, exige al animal una serie de capacidades que, vistas en conjunto, son exactamente el perfil que el combate directo requiere. Distancia de trabajo extremadamente corta, con una amenaza real, impredecible y capaz de causar daño físico severo. Necesidad de cambios de dirección instantáneos en respuesta a movimientos que no pueden anticiparse. Exposición repetida y sostenida a condiciones de estrés máximo sin deterioro del desempeño ni de la obediencia al jinete. Un toro en movimiento no es un obstáculo estático, no es un cono en una pista de entrenamiento. Es un animal de entre 400 y 600 kilos que ha estado encerrado durante el tiempo suficiente como para que su nivel de agresión sea máximo en el momento en que entra a la plaza. Es un animal de 500 kilos que puede cambiar de dirección con una velocidad que el jinete no puede predecir completamente, con cuernos que representan una amenaza de daño real y con la motivación de una presa en modo de ataque. El caballo que aprende a trabajar en esa distancia, que aprende a calcular con precisión milimétrica cuándo moverse y en qué dirección para mantenerse fuera del ángulo de los cuernos, sin alejarse del radio de trabajo que el rejoneo exige, está adquiriendo exactamente las habilidades que el combate cuerpo a caballo requería. No es una analogía, es la misma demanda física y psicológica aplicada a un contexto diferente. Durante siglos, el lusitano fue entrenado para el rejoneo y para la guerra en paralelo. Las dos prácticas se retroalimentaban. Los caballos que funcionaban en la plaza funcionaban en el campo de batalla. Los que no funcionaban en la plaza tampoco funcionaban en combate. La selección que la tauromaquia portuguesa ejerció sobre la raza durante generaciones fue, funcionalmente, una selección para el tipo de caos controlado que la guerra en distancias cortas produce. No fue diseñado para eso de forma explícita y consciente, en el sentido de que ningún criador formuló «quiero producir un caballo de combate a través de la tauromaquia». Fue filtrado por eso durante suficiente tiempo como para que el resultado fuera el mismo. El caballo que no podía funcionar en la plaza no llegaba a la siguiente generación. El que sí podía dejaba descendencia con las mismas características. La morfología del lusitano
es la expresión física de su función. Y vale la pena leerla con esa llave, porque vista sin contexto, puede parecer que el animal es simplemente menos impresionante que las razas más grandes. No lo es. Es diferente en formas que su función exige. El centro de gravedad bajo, resultado de las proporciones específicas del lusitano, con el cuerpo relativamente compacto, los miembros no excesivamente largos y la distribución de masa que esas proporciones producen, genera una estabilidad en los cambios de dirección que los caballos más altos y de mayor masa no pueden igualar a la misma velocidad y en el mismo espacio. Un animal con el centro de gravedad más alto necesita más tiempo y espacio para completar un giro a alta velocidad sin perder el equilibrio. El lusitano completa ese giro en menos tiempo y en menos espacio. En campo abierto, a velocidad máxima, esa diferencia es irrelevante. En combate directo, donde el espacio disponible se mide en metros y el tiempo en fracciones de segundo, es la diferencia entre maniobrar y no maniobrar. Los cuartos traseros fuertes en relación al tamaño del animal. Una característica que los criadores de lusitano describen como motor del caballo, la fuente de toda la potencia de aceleración, generan la explosividad de arranque que el combate en distancias cortas exige. El lusitano que está parado puede estar en movimiento pleno en 2 o 3 zancadas. El que está en movimiento puede detenerse con una inmediatez que en las razas más grandes requiere significativamente más espacio. El cuello arqueado no es solo estética. El recogimiento que ese cuello facilita, la capacidad del animal de llevar más peso sobre los cuartos traseros y liberar los anteriores, es lo que hace posibles los movimientos de alta escuela que la equitación clásica desarrolló y que tienen una historia de uso funcional en combate que va mucho más allá de la exhibición. La equitación clásica no nació como arte. Eso también vale la pena decirlo con claridad, porque la imagen que el dressage moderno y la alta escuela de exhibición proyectan puede oscurecer el origen funcional de los movimientos que componen ese repertorio. La piaffe, el trote en el lugar con las patas moviéndose con el mismo nivel de energía que el trote normal pero sin desplazamiento hacia adelante, fue documentada por los tratadistas de equitación del siglo XVI y XVII, incluyendo a Grisone, Pignatelli y más tarde a la Guérinière, como herramienta táctica específica. El caballo que puede mantener energía activa sin moverse es el que puede acelerarse en cualquier dirección desde ese punto estático, sin el tiempo de aceleración que un animal en reposo absoluto necesita. La pirueta, el giro de 360 grados sobre los cuartos traseros en el mínimo espacio posible, es la maniobra táctica de cambio de frente sin espacio para el arco de giro convencional. Los movimientos aéreos, la croupade, la courbette, la cabriole, tienen una historia que los tratadistas de equitación del Renacimiento conectan explícitamente con el combate. El caballo que puede elevar los cuartos traseros mientras mantiene al jinete en posición puede golpear hacia atrás con los cascos traseros a un atacante que se acerque por detrás, mientras el jinete trabaja frontalmente con su arma. No son solo bonitos, son herramientas, codificadas en un vocabulario de movimiento que el paso de los siglos convirtió en arte sin que el origen funcional desapareciera de la anatomía de los movimientos. El lusitano es la raza que más consistentemente retiene la disposición hacia esos movimientos, no porque alguien lo haya diseñado con ese objetivo en los últimos siglos, sino porque fue seleccionado para la función que esos movimientos cumplen durante suficiente tiempo como para que esa disposición sea parte de lo que el caballo es. Hay una comparación que vale la pena hacer con precisión, porque sin ella, el argumento sobre el lusitano como caballo de guerra puede sonar como reclamo de superioridad universal, que no es lo que la evidencia sostiene. El árabe sobrevive el desierto. Recorre cientos de kilómetros con recursos mínimos, en condiciones de calor y escasez de agua que habrían eliminado en días a cualquier raza de origen europeo. En resistencia de larga distancia, en condiciones de extrema aridez, ninguna raza lo iguala con la misma consistencia. El thoroughbred domina la velocidad. En pista, en la carrera de fondo o de sprint, que es su dominio específico,
produce un rendimiento que ningún otro animal sobre la tierra puede igualar. El caballo de tiro pesado impone fuerza, mueve pesos y tracciona cargas con una potencia que ninguna raza de origen más ligero puede replicar. Cada uno domina su dimensión, ninguno las domina todas, y pretender que una sola raza puede ser la mejor en todos los contextos de uso, como si los criterios de selección que produjeron al árabe pudieran producir también al thoroughbred si se aplicaran durante suficiente tiempo, es un error que la historia de la cría equina desmiente con suficiente evidencia como para tomarlo en serio. El lusitano domina el caos, no en el sentido de que pueda funcionar bien en cualquier tipo de guerra, para las cargas masivas de la caballería napoleónica, para las batallas de formación donde la velocidad de galope sostenido y la masa en movimiento eran las variables determinantes. Otros animales eran más adecuados, sino en el sentido de que en el tipo de combate donde el control fino, la reactividad instantánea, el temperamento que no colapsa y la capacidad de maniobra en espacio mínimo son las variables que importan, el lusitano era, y sigue siendo, extraordinariamente difícil de reemplazar. El ejército portugués utilizó lusitanos activamente en contextos operativos hasta bien entrado el siglo XX, incluyendo en campañas del período colonial africano, donde las condiciones del terreno hacían que la caballería a caballo siguiera siendo útil décadas después de que en Europa había sido reemplazada casi completamente por vehículos motorizados, no como caballos de exhibición ni como tradición ceremonial, como herramienta de trabajo en contextos donde las condiciones del terreno y del combate hacían que las características de la raza siguieran siendo relevantes mucho tiempo después de que otras razas hubieran sido descartadas por obsolescencia táctica. Eso es la prueba más directa de lo que cualquier argumento histórico o anatómico puede ofrecer: la continuidad del uso en condiciones reales. Un caballo que ya no sirve para lo que fue diseñado no se sigue usando, se descarta, se reemplaza por lo que funciona mejor. La inercia institucional puede retrasar ese proceso algunos años, pero no décadas. Las instituciones militares con presión operativa real no mantienen herramientas obsoletas por sentimentalismo. El lusitano se siguió usando porque seguía siendo lo mejor disponible para lo que el terreno y el estilo de combate de la guerra colonial portuguesa exigían. Maniobra en espacio limitado, control bajo presión, reactividad que ningún vehículo motorizado de la época podía replicar en ciertos terrenos. Dominar el caos no es una metáfora para el lusitano, es la descripción funcional exacta de lo que ese caballo puede hacer que otros no pueden. Lo que me resulta más notable del lusitano, y lo señalo porque creo que es el dato que más cambia la forma de verlo, no como observación poética, sino como constatación técnica, es que las características que lo hicieron extraordinario en la guerra son exactamente las mismas que lo hacen extraordinario en la alta escuela. No hay contradicción ahí, hay continuidad. La misma continuidad que existe entre el entrenamiento de la tauromaquia y el entrenamiento del combate, entre el movimiento de alta escuela y la maniobra táctica que ese movimiento originalmente codificó. El temperamento que no colapsa bajo la presión del combate es el mismo que le permite al jinete de doma exigir movimientos de máxima dificultad con señales mínimas, en condiciones de concentración extrema, sin que el animal entre en el tipo de resistencia o evasión que los caballos con menor tolerancia al estrés presentan cuando la demanda supera cierto umbral. La morfología que le daba ventaja en los cambios de dirección del combate es la misma que le da ventaja en los movimientos de alta escuela que requieren potencia de cuartos traseros y centro de gravedad bajo para ejecutarse con la calidad que la doma clásica exige. La disposición hacia el trabajo con el humano, que siglos de proximidad en la tauromaquia y en el combate construyeron, es la misma que hoy hace al lusitano uno de los caballos más valorados internacionalmente en disciplinas que no tienen nada de marcial. No fue el caballo más famoso de la guerra, fue el más difícil de reemplazar en ella. Y esa dificultad de reemplazo, ese vacío específico que solo él llenaba de la forma en que la función exigía, sigue siendo lo que lo define. En la pista de doma,
en la plaza de rejoneo, en cualquier contexto donde dominar el caos en el momento en que el caos es máximo es lo que se necesita. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.